En el crepúsculo helado de diciembre de 1944, una realidad aterradora se apoderó de Eisenhower, Patton y Montgomery. El alivio de Bastonia no era el final de la batalla, sino el comienzo de la masacre. Mientras el mundo celebraba la supervivencia de la 101 aerotransportada, una trampa mucho más mortal se cerraba en las Ardenas cubiertas de nieve, donde 50.000 soldados alemanes y cientos de tanques Tiger esperaban convertir la victoria aliada en un baño de sangre prolongado. Los mapas aliados contaban una historia engañosa. Para el ojo inexperto, el avance alemán había sido detenido. Pero para Eisenhower, la situación seguía siendo críticamente inestable. El corredor que Patton había abierto hasta Bastonia era delgado como una navaja, una línea de vida frágil sujeta a constante fuego de artillería alemana desde posiciones elevadas. La protuberancia era todavía una herida masiva en la línea aliada. Un bolsillo profundo repleto de los restos de élite del quinto Ejército Panzer. George Patton, de pie en su puesto de mando con un cigarro entre los dientes, miraba la situación con el instinto depredador de un tiburón que huele sangre en el agua. No quería simplemente mantener la línea, quería amputar al ejército alemán. Su filosofía era simple, brutal y ruidosa. Tenemos al enemigo exactamente donde lo queremos, podemos matarlo. Exigió una ofensiva simultánea inmediata desde el norte y el sur para cortar a los alemanes en la base del saliente, atrapándolos en un bolsillo de acero y fuego antes de que pudieran escapar de regreso a la línea Sigfrido. Paseaba como un tigre enjaulado, gritando a su personal que cada segundo que esperaban era un segundo que los alemanes usaban para atrincherarse más profundo. El mariscal de campo Montgomery, comandando el hombro norte de la protuberancia, se detenía metódicamente. Calculador y cauteloso, se negó a comprometer sus fuerzas hasta que la logística fuera perfecta y el clima se despejara, creyendo que un ataque prematuro conduciría a bajas innecesarias. Este choque de egos, el fuego de Patton contra el hielo de Montgomery, creó un vacío peligroso de tiempo que Model intentó desesperadamente explotar para salvar su ejército de la aniquilación total. La fricción entre el enfoque estadounidense de sangre y agallas y el ritmo británico metódico se convirtió en una guerra dentro de la guerra. Walter Model, quizás el táctico defensivo más capaz del Reich, sabía que la ofensiva había fallado en el momento en que Patton giró su ejército hacia el norte. Envió mensajes codificados urgentes a Berlín solicitando permiso para retirar sus divisiones Panzer a una línea defendible detrás del Rin mientras aún estaban intactas. Sabía que las Ardenas se habían convertido en un matadero que consumía las últimas reservas estratégicas de Alemania. Pero la respuesta del búnker del Führer fue una orden delirante: mantener cada metro, sin retirada. Hitler, aislado y cada vez más desconectado de la realidad, creía que aún ocurriría un milagro, ignorando que sus soldados estaban sin combustible, comida ni esperanza. Los tanquistas alemanes fueron obligados a luchar con sus espaldas contra la pared en una pesadilla táctica. Para entender la ferocidad de la fase de purificación, uno debe ponerse en las botas del soldado estadounidense promedio de la 26 Tonta División Yankee. La orden que bajó del cuartel general era engañosamente simple: avanzar hacia el norte hasta Hufalize, pero ejecutarla significaba avanzar a través de campos de muerte abiertos, cubiertos de nieve, donde las ametralladoras pesadas alemanas estaban camufladas con sábanas blancas, invisibles hasta que el fogonazo atravesaba la niebla gris. Cada seto se convirtió en una fortaleza y cada arroyo congelado en un obstáculo que debía limpiarse con granadas y bayonetas. El aire estaba denso con el olor a cordita y los gritos de los heridos, amortiguados por la pesada manta de nieve. La temperatura cayó cerca de cero, congelando el lubricante en los rifles M1 Garand. Los soldados dejaron de luchar por ideología y comenzaron a luchar por calor, despojando abrigos de cuerpos muertos, envolviendo sus pies en sacos de arpillera para prevenir la congelación. Este era el invierno de hierro, una guerra de desgaste donde el progreso se medía no en millas, sino en metros congelados. Cuando Patton construía impulso para cerrar la trampa, una crisis estalló en el sur. En Nochevieja, Heinrich Himmler lanzó la Operación Nordwind en la región de Alsacia para alejar la fuerza de Patton de la protuberancia. Era un tiro desesperado destinado a crear pánico en la retaguardia aliada y forzar crisis política. Eisenhower,
bajo inmensa presión, consideró seriamente ordenar una retirada de Estrasburgo. Esta propuesta enfureció al líder francés Charles de Gaulle, quien amenazó retirar las fuerzas francesas del mando aliado si abandonaban la ciudad. Pero Patton se negó a pestañear. Entendió que Nordwind era una diversión que rechazó tomar. Confió el resultado de la guerra a la destrucción del ejército alemán en la protuberancia, empujando sus divisiones del tercer ejército contra las defensas alemanas, mientras ignoraba el pánico en su flanco. Montgomery desató el primer ejército el 3 de enero, pero una ventisca cegadora descendió sobre las Ardenas, inmovilizando la aviación aliada y reduciendo la visibilidad a cero. Este clima neutralizó la ventaja aérea, forzando combate de infantería primitivo. El avance fue agonizantemente lento. Los hombres luchaban con granadas en nieve hasta la cintura, armas atascadas por el frío, dedos ennegrecidos por gangrena. Tanques estadounidenses deslizándose sobre hielo eran emboscados por equipos Panzer escondidos en los bancos de nieve. Cada aldea se convirtió en fortaleza, que debía reducirse a escombros antes de que el avance pudiera continuar. Para el 9 de enero, la brecha se había estrechado a kilómetros defendidos por restos desesperados de las SS Panzer, que luchaban con ferocidad de animales atrapados. Las carreteras al este se volvieron corredores de destrucción. Observadores veían un atasco apocalíptico. Los restos Panzer apretados en carreteras de un carril ya no eran ejército, eran objetivo. Patton ordenó barrajes sincronizados. Sin advertencia, el silencio explotaba en muro de fuego y acero. Las carreteras se llenaron de restos humeantes de semiorugas y vagones volcados. El 16 de enero de 1945, patrullas de ambas divisiones avanzaron hacia Hufalize. Momento tenso mientras torretas giraban. Luego reconocimiento rompió la tensión. Bengala verde subió al cielo. Lo habían logrado. Cuando se encontraron, solo hombres exhaustos estrechándose manos. La protuberancia estaba cortada. El gran juego de Hitler había fracasado. El mapa cambió instantáneamente. Las fuerzas alemanas estaban atrapadas sin combustible ni municiones. El costo fue horrible. Más de 75.000 bajas estadounidenses, la batalla más sangrienta de su historia. Los alemanes perdieron casi 100.000 hombres y casi todos sus tanques y aviones. Patton había ganado su mayor victoria: maniobrar un ejército 90 grados en el invierno más brutal para asestar golpe decisivo. Había salvado a la 101 Ma y aplastado la última ofensiva alemana. Pero sabía, mirando hacia el Rin, que la guerra no había terminado. La bestia estaba mortalmente herida, pero lucharía más en su propio suelo. La batalla de las Ardenas forjó la victoria final, probando que los aliados podían resistir lo peor del Tercer Reich. El camino al corazón del Reich estaba abierto.